Los datos de paro del mes de julio nos dejan que baja el paro solo en 200 personas, en uno de los meses que más debería haber bajado, lo cual indica que la economía está absolutamente abandonada a su suerte. Monago ha dejado a la economía regional abandonada a su suerte. Indican también que hay 4.099 jóvenes más en paro que hace un año, lo que quiere decir que 6 de cada 10 jóvenes están en las listas del paro. En segundo lugar, quiere decir que el Gobierno de Monago y de la vicepresidenta del paro están absolutamente superados por la realidad. Son incapaces de plantear algo positivo para generar empleo. No hacen absolutamente nada por incentivar el empleo y la economía. Están de brazos caídos y la economía les pasa por encima. Es un gobierno que está más grogui que el gobierno de Rajoy, que ya es comparación. Tercero, ¿dónde están los 2.500 parados menos que aventuraba el señor Monago que iba a haber en el mes de julio? Si solo se han quedado al final en 200. ¿Quiere salir a dar la cara y hablar alguna vez ante los extremeños de los parados? Y cuarto, el gobierno del señor Monago no asume sus responsabilidades y cuando salen datos de la EPA de 164.300 parados, se ponen a discutir con la EPA. Y ahora que estos datos del paro registrado vienen a confirmar lo que dicen los datos de la EPA, ¿a quién le va a echar la culpa? Solo el gobierno de los ignorantes es capaz de discutir con los organismos públicos que contabilizan a los parados. Y eso es lo que hace el gobierno de Monago y de la señora Teniente, la vicepresidenta del paro. Por tanto, desde el Partido Socialista le exigimos que, una vez más, le tenemos que exigir que abandonen la política de recortes, que cambien esta política de llevarnos a la ruina por una política que incentive la economía regional y que incentive el empleo, que sea capaz de incentivar a los sectores productivos de la región para que puedan generar empleo, que sea capaz de dedicar gasto público en el presupuesto para que la economía se reactive, que sea capaz de apostar por las infraestructuras porque solo ha gastado el 8% del presupuesto de infraestructura y ya han pasado 7 meses de ejercicio presupuestario y que desde luego abandone la política de castigar a los empleados públicos y el poder adquisitivo de los empleados públicos, porque si no, a finalizar el año estaremos muy próximos a los 190.000 o 200.000 parados.